Para evitar que la isla autónoma busque la independencia, China ha comenzado a realizar extensos ejercicios militares en las aguas que rodean Taiwán, con el fin de practicar un bloqueo aéreo y marítimo completo de Taiwán. El ejército, la Marina y la Fuerza Aérea chinos desplegaron aviones y 19 buques para rodear la isla. China utiliza una poderosa demostración de fuerza para intensificar sus actividades en torno a Taiwán. El ejército chino también lanzó misiles hipersónicos antibuque, lo que, según los analistas, es una advertencia a Estados Unidos para que evite cualquier posible intromisión. China ha rodeado Taiwán por todos los flancos en su mayor ejercicio militar. Cientos de unidades de artillería, aviones, lanzamisiles y buques de guerra practicaron el aislamiento de Taiwán del mundo exterior. El ejército chino también publicó un video en el que se simulaban ataques con misiles contra ciudades como Taichung, Hualien y Tainan para enfatizar aún más la amenaza. Unos meses antes, ya se había producido un incidente similar. En diciembre de 2024, China llevó a cabo su mayor ejercicio naval en décadas, desplegando decenas de aviones y unos 90 buques de guerra. Además, Taiwán ya había detectado 34 buques y 125 aviones chinos sobrevolando su espacio aéreo en octubre. Sin embargo, estas maniobras no son iguales a las que hemos visto anteriormente. Hay un problema. El momento parece demasiado planificado. El tono es mucho más agresivo. Además, su velocidad actual ya no parece una demostración de fuerza. Parece una preparación para una toma de control hostil. Y todo esto está ocurriendo mientras la economía china se derrumba. Las exportaciones se están viendo estranguladas por los aranceles. Estados Unidos está retirando sus compras. Y, una tras otra, las fábricas construidas para ese comercio están cerrando. Esto es una pesadilla para un gobierno basado en el control, sin otras opciones viables. Xi Jinping se encuentra en una situación difícil. Y un régimen como el del PSC arremete cuando siente que su control se debilita, aunque sea ligeramente. En ese momento se revela su verdadera cara. Así es como ocurren acontecimientos como la masacre de la plaza de Tiananmen. ¿Recuerdan 2019? Trump impuso aranceles por valor de $200 mil millones a China. Y meses después, un virus letal originado en Wuhan se extendió por todo el mundo. Sí, el PCCH nunca se disculpó por nada de eso. Más bien, simplemente siguieron como si nada hubiera pasado. Y ahora está ocurriendo una vez más. Las exportaciones chinas siguen siendo aplastadas por los aranceles. Algunos se han aumentado en un 145% o incluso en un 245%. Los enlaces de suministro que antes prosperaban en China se están derrumbando. Y la respuesta de Pekín ha sido el orgullo y el silencio, en lugar del cambio o la solución. Porque, en opinión de Xi, la economía china ya no está en dificultades. Es una superpotencia. Además, una superpotencia no se queda quieta cuando se siente humillada. Toma represalias. Por ello, imágenes recientes de satélite revelan una importante concentración militar en la provincia de Fujian, situada justo al otro lado del estrecho de Taiwán. Esta incluye convoyes logísticos con capacidad de despliegue rápido, sistemas de radar tipo 305, lanzacohetes múltiples de largo alcance PHL-191 y tanques anfibios tipo 63A. Se ha producido un aumento del tráfico en las líneas ferroviarias militares que llegan a la zona, y vehículos de asalto y unidades móviles de misiles ocupan zonas de concentración cercanas a la costa. No parece tratarse de una medida defensiva. Todo apunta en la misma dirección. China se está preparando para la guerra. Para comprender por qué está ocurriendo esto y hacia dónde se dirige, es necesario examinar cómo comenzó todo. Cómo todo lo que está ocurriendo ahora se vio influido por una advertencia estadounidense, una guerra y una revolución. Estados Unidos se aseguró de que Mao nunca conquistara Taiwán, que se convirtió en la última pieza de China que no pudo arrebatar. La división histórica entre China y Taiwán, la estrategia de invasión de China y el plan apocalíptico de Taiwán.
diseñado para agotar las fuerzas de China, se tratarán en este video. Al PCC le gusta promover la idea de que la madre patria de Taiwán es el continente, cuando, en realidad, la República de China, nombre oficial de Taiwán, es más antigua que China. El nombre oficial es República Popular China. Acabamos de compartir un video del presidente de Taiwán en el que saca a la luz esta realidad. Tras ser ampliamente difundido por los bots chinos, ese video fue censurado. Es probable que este video también sea objeto de los bots del PCCH. Por lo tanto, le agradeceríamos mucho que nos hiciera el favor de hacer clic en los botones me gusta y suscribirse que aparecen a continuación. Muy bien, volvamos al principio. Como pueden ver, Taiwán era simplemente una parte del Imperio Qing en el siglo XIX, que controlaba esencialmente toda la China moderna. Sin embargo, en 1895, los soldados japoneses derrotaron al gobierno Qing en la Primera Guerra Sino-Japonesa y se apoderaron de Taiwán. A raíz de ello, Taiwán fue cedida oficialmente a Japón, y el Tratado de Shimonoseki la convirtió en una colonia de pleno derecho. Durante los siguientes 50 años, Japón gobernó Taiwán, construyendo escuelas, carreteras y ferrocarriles, al tiempo que intentaba erradicar la identidad china de la isla. Los habitantes de Taiwán fueron sometidos a un estricto dominio japonés, y la isla se convirtió en una base de suministro para el imperio japonés. Mientras tanto, China Continental fue conquistada por la República de China, también conocida como ROC, en 1912, tras el derrocamiento del imperio Qing. Viajemos en el tiempo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Japón acababa de ser destruido. Tras años de conflictos despiadados en toda Asia y el Pacífico, Japón se vio finalmente obligado a rendirse. La ROC básicamente dijo a los Estados Unidos y al Reino Unido durante las negociaciones de rendición que, aunque Japón todavía controlaba Taiwán, esta era parte de China. Solo después de derrotar al Imperio Qing lo aceptaron. Por lo tanto, le agradeceríamos enormemente que incluyera la devolución de Taiwán a la ROC en sus negociaciones sobre los términos de la rendición de Japón. ¿Y los aliados? Sí, estuvieron de acuerdo. En 1945, Taiwán fue entregada a la República de China en las condiciones negociadas tras la derrota de Japón. Taiwán volvió a ser gobernada por China después de que los soldados japoneses de la isla se rindieran a las fuerzas chinas, al menos sobre el papel. En 1945, Taiwán fue entregada a la República de China en las condiciones negociadas tras la derrota de Japón. Taiwán volvió a ser gobernada por China después de que los soldados japoneses de la isla se rindieran a las fuerzas chinas, al menos sobre el papel. Así, tanto China continental como Taiwán quedaron bajo el control total de la República de China, el gobierno chino que estaba en el poder en ese momento. Sin embargo, mientras trabajaban para reconstruir la nación, volvió a estallar la anarquía. Se produjo una guerra civil a gran escala. Esta vez fue a manos de su propio pueblo. Desde dentro surgió el Partido Comunista, liderado por un hombre llamado Mao Zedong. El ejército de Mao prevaleció tras años de combates despiadados. Fundó la República Popular China, o RPC, que más tarde se convertiría en el actual PCC, aferrándose a la última porción que le quedaba de China. El antiguo gobierno, la República de China, recogió lo que quedaba y huyó a Taiwán. Mao decidió atacar Taiwán porque estaba molesto porque el gobierno anterior le había quitado una parte de China. Sin embargo, fue derrotado. Pero esto no fue el final. Mao comenzó a prepararse inmediatamente para una segunda invasión, amasando tropas a lo largo de la costa y esperando el momento oportuno. Sin embargo, esta vez intervino Estados Unidos. Estados Unidos estaba decidido a no permitir que el comunismo se extendiera más. Después de ganar la Segunda Guerra Mundial y en las primeras etapas de la Guerra Fría, Washington fue muy explícito al respecto. Taiwán no era solo una isla en disputa.
Mao recibió una dura advertencia cuando el Congreso aprobó una ley que prometía ayuda militar estadounidense en caso de que Taiwán fuera atacada. Si lo intentas, bombardearemos China con armas nucleares. Todo se detuvo ante ese peligro. Mao dio un paso atrás. Pero en ese momento, China comprendió que necesitaba sus propias armas nucleares si quería ser considerada una superpotencia legítima. La clásica teoría de la destrucción mutua asegurada. Nadie gana, pero nadie se atreve a empezar. China nunca dejó de soñar con Taiwán, a pesar de la amenaza de una guerra nuclear. Mao lo intentó, pero no lo consiguió. Xi Jinping está ahora obsesionado con completar lo que Mao no pudo lograr: inscribir su nombre para siempre en la historia de China y recuperar Taiwán, perdida hace mucho tiempo, bajo el control de Pekín. La única diferencia es que China ya no es débil. La nación no está tan destrozada como en el pasado. Ahora tiene armas nucleares. Actualmente posee uno de los ejércitos más poderosos del planeta y ha vuelto, más decidida que nunca, a recuperar la isla a la que nunca ha dejado de considerar su hogar. Es más fuerte y más ruidosa que antes. Hasta ahora, China ha utilizado diversas tácticas, entre ellas ciberataques, presión económica, disputas comerciales, desinformación en Internet y amenazas de acción. Probablemente ya han empleado todos los métodos sucios que se te ocurran contra Taiwán. Pekín esperaba que todo esto destrozara Taiwán desde dentro, que la gente renunciaría a la independencia o, como mínimo, empezaría a perder la fe en su gobierno, porque la vida se volvería muy difícil y aterradora. Sin embargo, la estrategia ha fracasado. Según las encuestas, la mayoría de los taiwaneses siguen apoyando el statu quo, y la desconfianza no hace más que aumentar cada vez que Pekín clama sobre un desastre inminente. Las alternativas de China son ahora limitadas. La única que queda es la que nadie quiere ver: una toma agresiva. Para destruir la defensa de Taiwán en cuestión de minutos, el ejército chino describe con frecuencia un ataque en 3 partes que comenzaría con una lluvia de misiles conocida como operaciones conjuntas de fuego. Las bases aéreas, los misiles antibuque y los radares de alerta temprana quedarían gravemente dañados por los cientos de misiles balísticos y de crucero que lloverían sobre el país. Las defensas aéreas. Las redes eléctricas y los centros de mando serían destruidos por bombarderos y drones. Antes de que Taiwán pudiera siquiera pedir ayuda, China se propondría capturar los mares y los cielos, para dar caza a los cazas taiwaneses en el aire o atacarlos en tierra. Los aviones del EPL bombardearían el cielo. Submarinos y buques de guerra con misiles invadirían los mares y colocarían explosivos si fuera necesario. Además, la isla quedaría aislada, rodeada y enfrentada a la posibilidad de una invasión una vez que se cerraran los mares y el cielo. Mientras tanto, China impondría un bloqueo. Los principales puertos de Taiwán, Kaohsiung, Taichung y Keelung, serían cerrados por buques de guerra de la Armada Popular de Liberación y buques de la Guardia Costera, que también patrullarían la zona constantemente. Cualquier barco que transportara alimentos, combustible o armamento sería abordado o devuelto. Para aislar totalmente a Taiwán, podrían incluso colocar minas en las rutas marítimas. Los aviones del EPL establecerían una zona de interdicción aérea sobre las islas del este y del sur, exigiendo a los aviones militares y civiles que se identificaran y permitiendo a China regular quién puede volar y dónde. De hecho, ya ha habido indicios de ello. Los barcos chinos han comenzado a solicitar la identificación y los detalles de la carga a los barcos que pasan por las proximidades de Taiwán. Solo en 2023, las simulaciones de guerra chinas han incluido líneas de piquete, submarinas y zonas de cuarentena simuladas directamente frente a la costa de Taiwán. Sin embargo, la siguiente etapa, la invasión anfibia, comenzará si los bombardeos y el bloqueo no logran destruir Taiwán.
lo que la inteligencia china considera poco probable. La doctrina del EPL exige un ataque rápido tras la ola inicial de parálisis, ya que sus líderes entienden que un bloqueo prolongado solo daría tiempo a Taiwán y a sus aliados para prepararse. Como creen que cada día adicional solo fomentaría la intervención de Estados Unidos, los estrategas chinos prefieren campañas breves pero intensas a asedios prolongados. Según una escuela de pensamiento, China movería sus tropas y marines a través del estrecho una vez que las defensas aéreas de Taiwán se hubieran debilitado y los barcos estadounidenses hubieran sido repelidos. Una fuerza invasora de cientos de embarcaciones anfibias, lanchas de asalto y barcos de desembarco se lanzaría simultáneamente y atacaría varios lugares de la costa occidental de Taiwán, como Taichung o Miaoli. El primer día se tomarían las cabezas de playa y, una vez que estuvieran a salvo, llegarían decenas de miles de soldados adicionales. Según los planes chinos, entre 15,000 y 20,000 soldados saltarían en la primera oleada, y al día siguiente llegarían más. Cualquier contraataque taiwanés seguiría siendo repelido por los cohetes del EPL. Taiwán tendría que enfrentarse a dicha invasión de frente en las playas. Tras los bombardeos con misiles, las defensas de Taiwán ya estarían dispersas, pero Taiwán también es consciente de la situación. Han creado una estrategia apocalíptica que tiene como objetivo devastar China antes de que la primera bandera llegue a Taipei. Los generales de Taiwán pretenden tender una emboscada a los barcos de desembarco y destruir el equipo mientras se descarga. Las fuerzas taiwanesas se esconderían en pueblos, colinas, túneles y búnkeres, transformando cada kilómetro de terreno en un terreno letal para los marines chinos, en una estrategia defensiva que recuerda a las guerras de las islas del Pacífico o a Vietnam. Esta táctica se conoce frecuentemente como estrategia del puerco espín, y el EPL es consciente de ello. Tras un desembarco exitoso, la doctrina oficial china incluso advierte de que podrían ser necesarias semanas de violentos y sangrientos combates callejeros antes de que Taipei caiga. Una pesadilla aún más sangrienta que se asemejaría a los primeros días del día D. Es comprensible que algunos estrategas chinos afirmen que, si fuera posible, preferirían evitar ese aterrador desembarco. En los juegos de guerra de Rand, los estrategas barajan escenarios en los que China bombardearía y bloquearía a Taiwán primero, para luego esperar a que Estados Unidos se retirara o Taiwán se rindiera. Según uno de los escenarios, el conflicto se convertiría en una batalla de desgaste prolongada y desagradable si se detuvieran los envíos de petróleo sin antes alcanzar objetivos importantes. En realidad, las fuerzas estadounidenses y japonesas se apresurarían a acudir a la zona si China decidiera invadir o imponer un bloqueo. Sin embargo, el riesgo para China es que todo el mundo envejece. Según los analistas, tanto las fuerzas aéreas como los barcos envejecen rápidamente en una batalla prolongada. China está apostando por qué puede aguantar más que Estados Unidos en el juego, de la espera y erosionar las opciones estadounidenses sin disparar un solo tiro. China ya ha experimentado esta táctica. Pekín prohibió discretamente a sus propios visitantes viajar a Taiwán en 2023 y 2024. Utilizó regulaciones ficticias sobre la COVID y falsas alertas de seguridad alimentaria como armas para cortar las relaciones comerciales, presionando fuertemente a las naciones para que rompan sus lazos y se sometan a Pekín. Se ha centrado en los aliados diplomáticos de Taiwán uno por uno. Mientras tanto, cada día, hackers de China y Corea del Norte atacan los sistemas eléctricos, los bancos, el ejército y el gobierno de Taiwán. Según los propios funcionarios de Taiwán, cada mes se producen millones de ciberataques. Para ser sinceros, la probabilidad de que el PCC ya se haya infiltrado en las redes de Taiwán es muy alta. Dado que el objetivo no es destruirlo todo de una vez, han ocultado programas espía, han creado puertas traseras y simplemente esperan en silencio. Se trata de esperar el momento oportuno mientras permanecen en la oscuridad.
En 2020, Estados Unidos lo descubrió por las malas. Los hackers accedieron a las redes federales estadounidenses durante los ataques a SolarWinds, aunque no lanzaron inmediatamente ningún ataque significativo. Durante meses, esperaron el momento ideal mientras recopilaban información. Lo mismo ocurre en Ucrania. Mucho antes de que comenzaran los apagones, hackers rusos se infiltraron en las redes eléctricas de Ucrania con software malicioso. Esperaron el momento oportuno. Simplemente accionaron el interruptor cuando llegó el momento. Ese sería el comienzo. Invisible y silencioso. Antes incluso de que despegue el primer misil o se dispare la primera bala. Taiwán es consciente de que no puede permitirse esperar y responder, y que no será una batalla justa. La verdadera pregunta es, ¿qué está haciendo Taiwán para detenerlo? El gobierno taiwanés ha introducido cambios significativos hacia una nueva estrategia desde aproximadamente 2016. Se refieren a ella como la táctica del puerco espín o la idea de la defensa integral. Taipei ha invertido mucho en armas más compactas, móviles y encubiertas. En lugar de perder el tiempo tratando de igualar los enormes ejércitos, la Marina y la Fuerza Aérea de China, lo que sería suicida. Se trata de armas que pueden resistir el bombardeo inicial y seguir lanzando una poderosa represalia. Por ejemplo, Taiwán posee una enorme cantidad de misiles antibuque que se lanzan desde tierra. Asesinos de barcos de largo alcance, como el hipersónico Haxiong Zhong 3 y el Zhongfeng 2. Los han instalado en camiones de lanzamiento móviles y los han ocultado en túneles de montaña en lugar de dejarlos al descubierto. Misiles que pueden explotar, arder y desaparecer antes de que China se dé cuenta de que han sido alcanzados. El concepto es sencillo. Taiwán no se enfrentará a China en las playas si intenta desembarcar soldados. Serán asesinados en el mar por Taiwán, y no se detendrán ahí. Ya se está produciendo en grandes cantidades una versión de alcance ampliado de los misiles de Taiwán. Por lo tanto, si las cosas se ponen realmente mal, pueden empezar a perforar los barcos chinos antes de que se acerquen, llegando hasta las profundidades del mar de la China meridional. Del mismo modo, para resistir un ataque inicial con misiles, los aviones de combate de Taiwán se camuflarían en aeródromos civiles o se mantendrían dispersos en búnkeres subterráneos. En caso de que las bases fueran destruidas, la isla incluso ha probado carreteras normales y autopistas civiles como pistas de aterrizaje temporales desde las que podrían despegar los cazas. Se llevan a cabo continuos ejercicios de defensa aérea. Taiwán lanzó cohetes interceptores. Practicó la interceptación de misiles simulados dirigidos a puertos y aeropuertos, y desplegó unidades móviles Patriot y Tiangong-SAM alrededor de lugares estratégicos durante los ejercicios del verano pasado en Hong Kong. El plan consiste en una defensa dispersa. Se dispersan lanzadores móviles, radares y vehículos por todo el territorio en lugar de concentrar todos los aviones en una sola base. De este modo, siempre hay algo con lo que contraatacar, incluso si China ataca con fuerza. Taiwán pretende aprovechar todas las ventajas locales sobre el terreno. La estrategia se basa en gran medida en las milicias y la guerra de guerrillas. Sería una movilización total de la población taiwanesa. Una vez que comience la invasión, los obreros, los agricultores, los bomberos y la policía asumirán sus funciones. Casi al instante, el plan apocalíptico de Taiwán entraría en vigor. La isla se convertiría en una de las fortalezas más fuertemente armadas del mundo en cuestión de horas. Cada al día, callejón y calle está preparada para la batalla. En realidad, el gobierno de Taipei ya ha llevado a cabo extensos ejercicios de defensa civil, conocidos como ejercicios 1 a 1, en los que los equipos de primera intervención simulan incendios y apagones. Se levantan obstáculos para impedir el avance del enemigo y los civiles practican el traslado a los refugios. Están reactivando el entrenamiento de las milicias y las fuerzas de reserva.
Por primera vez, se convocó a mujeres reservistas para aprender habilidades de campo durante los ejercicios del año pasado. Esperar a que llegue la ayuda es un concepto clave. Taiwán estima que podría recibir una advertencia con poco más de unas semanas de antelación antes de ponerse en pie de guerra y desplegar a sus 1,5 millones de reservistas para reforzar las fuerzas de segunda línea. Los principales líderes taiwaneses han declarado incluso en público que toda la población debe estar preparada para soportar un asedio, preparando alimentos, medicinas y suministros de combustible en caso de bloqueo. Taiwán también se está alejando militarmente de la obsoleta doctrina de la Guerra Fría. Incluso los propios analistas taiwaneses advierten de que los sistemas grandes y pesados son vulnerables. Pero, a pesar de ello, mantienen tanques y destructores obsoletos. Los críticos afirman que Taiwán ha gastado demasiado en aviones antiguos, grandes barcos y armas convencionales masivas a expensas de capacidades más inteligentes y asimétricas. Además, cada dólar malgastado podría suponer la pérdida de vidas humanas en un conflicto real con China. Taiwán ha respondido con nuevos planes defensivos que hacen hincapié en los misiles, los barcos, la artillería de cohetes, los drones, las minas marinas y los objetivos pequeños y rápidos. Por ejemplo, en lugar de malgastar dinero en costosos destructores, la Armada de Taiwán está invirtiendo en modestas corbetas lanzamisiles. Además, el ejército está avanzando hacia el uso de más lanzacohetes colocados en camiones. La construcción de silos móviles en el interior del país para lanzar misiles de defensa costera también forma parte de una de las ideas. En cuanto al aire, se hace hincapié en la dispersión y la cantidad. Mientras docenas de baterías móviles de misiles tierra-aire, o SAM, patrullan constantemente la isla. Los aviones de alerta radar mantienen un perfil bajo. Taiwán quiere socavar la superioridad aérea china porque es consciente de que los interceptores son incapaces de detener un bombardeo total de cohetes chinos. Utilizar SAM móviles menos costosos dispersos por toda la isla para complicar las cosas y encarecer la operación. En resumen, Taiwán está intentando ser un objetivo móvil. Es más difícil de localizar y destruir. Independientemente de lo bien pensado que esté el plan, todo el mundo es consciente de una cosa. Taiwán no puede ganar sola. La estrategia de Taiwán se basa en la idea de que será necesaria la ayuda exterior en cualquier conflicto. La importancia de Estados Unidos y, en menor medida, de Japón es evidente para el gobierno y los expertos en defensa de Taiwán. Estados Unidos está obligado a suministrar armamento en virtud de la Ley de Relaciones con Taiwán. El Pentágono también ha enviado a Taiwán submarinos, drones de ataque, misiles Patriot y aviones F-16 mejorados a lo largo de los años. Sin embargo, los expertos advierten de que Taiwán no puede sobrevivir por sí solo durante mucho tiempo en la mayoría de los juegos de guerra. Taiwán tendría que defenderse con camiones cohete, infantería encubierta y las fuerzas móviles que le quedaran si Pekín lanzara la primera ronda de misiles chinos. Por lo tanto, la ayuda estadounidense debe llegar rápidamente. Bombarderos, grupos de ataque de portaaviones y misiles de crucero. Sin ella, Taiwán corre el riesgo de verse obligada a rendirse. Japón y otros aliados también están tomando medidas. Japón, que ha sido pacifista durante décadas desde la guerra, tiene la intención de aumentar repentinamente su presupuesto militar para 2027, con el fin de atacar las bases de lanzamiento chinas en caso de conflicto. Está comprando misiles de ataque similares a los Tomahawk estadounidenses. Washington y Tokio incluso colaboraron el año pasado para colocar lanzacohetes estadounidenses, incluidos HIMARS, en las islas del sur de Japón para poder disparar contra las fuerzas chinas que rodean Taiwán. En la mayoría de los casos, LEU, Japón-Taiwán, derrota a la invasión china en los juegos de guerra, pero a un coste terrible. Taiwán fue capaz de resistir con ayuda en casi todas las situaciones.
Según una gran simulación del CSIS que probó cientos de escenarios, pero a un coste espantoso. Decenas de miles de víctimas en todos los bandos, cientos de aviones derribados y docenas de barcos hundidos fueron algunas de las pérdidas sufridas por EU y sus aliados. La propia Taiwán sufriría graves daños, con su infraestructura y su economía en ruinas. Pekín también es consciente de ello. No obstante, un conflicto sangriento podría debilitar el control del PCC sobre el poder, incluso si China no lograra apoderarse de Taiwán. Por ello, muchos de los recientes juegos de guerra del EPL son más cautelosos y se centran en ataques limitados, bloqueos y demostraciones de fuerza, en lugar de una invasión a gran escala como último recurso. Sin embargo, Taiwán está preparado para hacer que el conflicto sea tan espantoso y desagradable que nadie salga victorioso si es necesario. En última instancia, el destino de Taiwán podría depender tanto de la cohesión y la rapidez de sus aliados como del poder de sus defensas. Una cosa es evidente a medida que siguen aumentando las tensiones, las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían alterar el equilibrio de poder en el Pacífico.